Bienvenidos, apreciados hermanos y amigos, a vuestro canal, El Estandarte Adventista. Continuando con nuestros estudios acerca de nuestra preparación para el tiempo del fin, hoy vamos a desarrollar nuestra lección de escuela sabática correspondiente al sábado 3 de octubre de 2020. Pero antes de comenzar, quisiera tener unas breves palabras de oración. Oremos entonces, hermanos. Querido Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, santo y bendito es tu hermoso nombre, Señor. Estamos agradecidos por todas tus bondades y misericordias que tienes para con nosotros, y también por esta hermosa lección de escuela sabática que has preparado para nuestra instrucción y edificación. Ahora te suplicamos que nos capacites y ayudes para poder estudiarla, explicarla y aplicarlas en nuestras vidas, pues queremos serte fieles y leales como Daniel, Job y Noé. Bendice a tu pueblo y especialmente a aquellos que se esfuerzan por aprender más acerca de tu santa voluntad. En el nombre de nuestro Señor Jesús te lo pedimos, Padre amado. Amén. Bueno, nuestra lección lleva por título La reina de Saba y el juicio. Saba es realmente Sheba y significa expedición. Bien, el título es bastante ilustrativo del contenido de nuestra lección, pues nos presenta de manera sintética el paralelismo que existirá hacia el final de los tiempos entre la reina de Saba, o Sheba, en su expedición a Jerusalén, portando sus mejores y más caros presentes para entregárselos al rey Salomón, y la iglesia del Señor en el tiempo del fin, pues la iglesia o pueblo de Dios también deberá acudir a su encuentro con Dios para pasar el juicio investigador, portando lo más excelso o exquisito que ella le pueda entregar a Dios. Y así como la reina de Saba entregó valiosos dones al rey Salomón, la iglesia del Señor también deberá hacer lo mismo en el final de los tiempos, cuando delante del Rey de Reyes le toque pasar el juicio de los vivos, pues deberá presentarse ante el Señor con sus mejores dones, los cuales serán una fe preciosa, un manto de justicia precioso y unas oraciones fragantes al Señor, pues pronto la iglesia será pesada en balanzas de justicia para probar su fidelidad a Dios y a su santa ley. En resumidas cuentas, esto es lo que nos muestra el título de esta lección y es lo que descubriremos estudiándola a lo largo de sus preguntas. Comencemos entonces el desarrollo de esta interesante y útil lección. En el párrafo de introducción encontramos dos pensamientos. El primero se encuentra en el Salmo 72, 10 y 11, y es una profecía que declara que los reyes de Tarsis, de Saba, de Seba y de todas las costas vendrán y se postrarán ante el Rey de Reyes, Cristo Jesús, y todas las naciones les servirán, lo cual quiere decir que finalmente el Señor Jesús logrará alzarse con la victoria ante el enemigo en este conflicto cósmico que ya dura casi 6.000 años. El segundo pensamiento que encontramos en el párrafo de introducción es el relato de la visita de la reina de Saba o Sheba a Jerusalén, pues ella quería confirmar lo que había oído sobre la fama del rey Salomón, es decir, que poseía una asombrosa sabiduría y de la notable prosperidad de su reino. Y ella comprobó que en todo lo que se le había dicho, no se le había contado ni la mitad de lo que ella vio y oyó en Jerusalén. Pasemos ahora al desarrollo de las preguntas de nuestra lección. Tenemos un primer subtítulo que dice Un juicio investigador. Pregunta número 1. ¿Qué rol especial jugará la reina del sur según Jesús? Y en forma similar, ¿cuál será la función de los salvados en el cielo? Bien, acerca del rol que desempeñará la reina del sur según el Señor Jesús, ella desempeñará el papel de juez de los impíos e incrédulos del reino de Galilea y de Judea. Así está escrito en Lucas 11:31, pues allí el Señor Jesús nos declara que la reina del sur, más conocida como la reina de Saba, se levantará en el día del juicio y juzgará a los hombres de Galilea y de Judea, y los condenará, porque ellos no creyeron ni aceptaron al Señor Jesús como el Mesías enviado por Dios para salvarlos de sus pecados, a pesar de ver todos sus milagros. Y este juicio ocurrirá allá en el cielo durante el milenio, luego que los salvados ya resucitados sean puestos en tronos y reciban la autoridad para juzgar a los impíos. Así está escrito en Apocalipsis 24, que nos relata que los que resucitaron recibieron la autoridad para juzgar, y se les dio tronos para reinar 1000 años. Aquí reinar significa juzgar,
bíblicamente hablando, pues una facultad de los reyes de Israel era juzgar. Así lo vemos, por ejemplo, en el caso del rey Salomón, quien, aparte de gobernar a su nación, él juzgaba. Entonces, en la segunda venida del Señor Jesús a la tierra, la reina de Saba o del sur será levantada, o mejor dicho, será resucitada junto con los justos y recibirá la autoridad de parte de Dios para juzgar, y juzgará a la generación incrédula e impía de la época del Señor Jesús, y ella los condenará, pues esta generación de judíos y galileos vieron y escucharon personalmente a nuestro Señor y contemplaron sus milagros y maravillas, y aún así no creyeron que Él era el Mesías, salvo contadas excepciones. Afortunadamente, hermanos, nosotros no hemos visto, pero hemos creído en el Santo y Justo de Israel, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Redundando un poco más sobre la generación incrédula de los tiempos del Señor, es decir, de los judíos de hace 2000 años, hay que señalar que ellos, los judíos y galileos de Capernaum, de Corazín, de Betsaida, de Tiberias, por ejemplo, tuvieron mucha luz, pero no siguieron a la luz. Estos hombres tuvieron grandes ventajas para creer en el Evangelio y convertirse, pues vieron a Cristo hacer muchos milagros y escucharon directamente de Él sus enseñanzas. Sin embargo, ellos rehusaron a creer y a aceptar al Señor Jesús como el Mesías. En realidad, el Señor Jesús era mayor o más sabio que el mismo Salomón, pero judíos y galileos se resistieron y no creyeron que era el Mesías. En contraste a todo esto, la reina de Saba vino de muy lejos para conocer al rey Salomón y creyó a Salomón cuando éste le habló de Dios, e incluso ella fue más allá, pues terminó demostrando públicamente su fe, ya que alabó al Dios de Israel. Por eso es que ella será levantada o resucitada en la segunda venida del Señor, y en aquel milenio celestial ella será una juez que juzgará y condenará a aquellos hombres de Israel que, a pesar de tener grandes evidencias para creer, no quisieron creer. Ahora, en cuanto a la subpregunta sobre qué función tendrán los salvados en el cielo, bueno, de acuerdo a 1 Corintios 6:3 y Apocalipsis 20:4, se nos dice que la privilegiada función que tendrán los salvados durante el milenio será de ser jueces. Más concretamente, en Apocalipsis 24 se nos dice que los salvos recibirán autoridad para juzgar a los impíos. Y en 1 Corintios 6:3 se nos dice que la labor de juicio abarcará también no solamente a los hombres, sino a los ángeles caídos, pues está escrito: ¿o no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Se juzgará entonces tanto a hombres como a ángeles caídos. Será una gran responsabilidad la que tendrán los salvados allá en el cielo durante el milenio. En el libro El deseado de todas las gentes, en la página 40, hablándonos del juicio de los impíos, se nos dice que finalmente cada alma perdida comprenderá la naturaleza de su propio rechazamiento de la verdad. Se presentará la cruz y toda mente que fue cegada por la transgresión verá su verdadero significado. Ante la visión del Calvario con su víctima misteriosa, los pecadores quedarán condenados. Toda excusa mentirosa quedará anulada. A juicio del universo, Dios quedará libre de toda culpa por la existencia o continuación del mal. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 2, que nos dice: ¿qué clase de preguntas trajo la reina de Saba al rey Salomón? Y así como Salomón dio respuesta a las interrogantes de la reina de Saba, ¿de qué tendrán los candidatos al cielo dar razón a los que los interrogan? Bien, la escritura nos dice que la reina de Saba vino a Jerusalén, a donde el rey Salomón, con preguntas difíciles, pues ella había oído la fama y la sabiduría del rey Salomón, y ella quería comprobar si esto era realmente cierto. Como esta reina, la reina de Saba, era muy inteligente, entonces ella preparó preguntas realmente difíciles para probar la sabiduría del rey Salomón. Pues si Salomón, como se decía, era muy sabio, entonces podría contestar a todas estas preguntas. Bueno, hecho esto, ella y un enorme séquito de sirvientes y de camellos cargados de oro, especias y piedras preciosas
se dirigieron hacia Jerusalén desde aquel lejano país. Y allí en Jerusalén ella habló con Salomón y le hizo preguntas muy difíciles, ya sea sobre los misterios de la naturaleza, como también sobre los misterios de Dios. Y el rey Salomón respondió a todas sus preguntas, y nada le fue difícil de explicar. Y así esta reina comprobó que todo lo que había oído de la sabiduría de Salomón era cierta, pero también ella entendió que esta sabiduría y la prosperidad del reino de Israel tenían una causa, y esta causa era que contaban con la bendición del Altísimo Dios de Israel. Ahora, acerca de la pregunta de las razones que debemos dar a los que nos interroguen, bueno, teniendo en cuenta el marco del presente estudio, podemos decir que así como Salomón estuvo preparado para resolver a todas las interrogantes de la reina de Saba, también se nos dice que nosotros debemos estar preparados en todo momento para dar razón de la esperanza que hay en nosotros, a todos aquellos que nos lo pidan. Y esto implica, apreciados hermanos, que debemos estudiar con más dedicación y esmero que antes, pues de lo contrario, no podremos dar una explicación convincente a aquellos que demanden una respuesta de parte de nosotros. Pasemos a la siguiente pregunta. Pregunta número 3. ¿De acuerdo a qué ley seremos juzgados en el juicio investigador? Y así como la reina de Saba fue impresionada por el vestuario en la corte de Salomón, ¿cómo debe ser nuestra vestimenta? Bien, en el juicio investigador nosotros seremos juzgados de acuerdo a la ley de Dios, es decir, aquella ley de los 10 mandamientos, llamada en Santiago 2:12 como la ley de la libertad. Y es por eso que el sabio Salomón nos dice que todo discurso debe versar en torno a la ley de Dios, pues en el juicio todas nuestras obras serán examinadas en el espejo de la ley, ya sean estas buenas o malas, incluido las cosas ocultas. Es decir, que todo será juzgado, y no habrá cosa que quede sin ser examinada. Incluso hasta esta misma presentación que hoy estamos haciendo será sometida a juicio. Así de serias y delicadas son las cosas. Ahora, respecto de la subpregunta que nos dice cómo deberá ser nuestra vestimenta, es decir, la vestimenta para el juicio, bueno, nuestra vestimenta debe ser aquella que Dios ha provisto para su pueblo, es decir, el manto inmaculado de la justicia de Cristo, pues nuestra vestimenta propia o individual no es apropiada para estar en este juicio investigador. De acuerdo a la parábola de la cena de las bodas, antes de la cena, el rey examinó a los convidados para ver si tenían puesto el vestido que él había ordenado, y hubo una persona que no estaba puesta el vestido que el rey había ordenado, y entonces esta persona fue echada afuera. Por eso, hermanos, es necesario que nos vistamos con las vestiduras de justicia del Señor Jesús. Pero nosotros nos preguntamos, ¿qué es esta vestimenta de justicia? En lenguaje sencillo, la vestimenta de la que aquí se habla es el carácter. Y es esta vestimenta la que nosotros debemos de portar para asistir al juicio celestial. Pues este vestido será examinado por el Rey de Reyes, o mejor dicho, es este carácter que poseemos el que será examinado. Y así como fue examinado en la parábola el vestido de aquel convidado a las bodas, este carácter nuestro es el que será examinado en el día del juicio investigador en el santuario celestial. Pero solo pasarán esta prueba o examen del carácter o del vestido aquellos que tengan en sus vidas el carácter de Jesús. Nuestro propio carácter no nos sirve para entrar en el reino de Dios, pues nuestro carácter es malo. Así se lo dijo el Señor Jesús a aquel joven rico que quería entrar en el reino de Dios. Por eso es que es necesario que cambiemos nuestro carácter a uno que reproduzca en nuestras vidas el hermoso carácter del Señor. Y de allí que la Biblia en Hebreos 12:2 nos invite a mirar al Señor Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, pues mirándole a Él aprenderemos a ser como Él es decir, bondadosos, humildes y obedientes a la voluntad de nuestro Padre Celestial. Como podéis ver, apreciados hermanos, el carácter tiene mucha importancia en este tiempo del fin, pues nuestro acceso al cielo dependerá del carácter que tengamos. Por eso es que el propósito del juicio investigador es examinar nuestros caracteres.
Ojalá, hermanos, que podamos reproducir en nuestras vidas el buen carácter del Señor Jesús, pues ello nos calificaría para entrar en el cielo. Pasemos ahora a la pregunta número 4 que nos dice: ¿cuál fue el testimonio de la reina de Saba al juzgar a Salomón y a quién le atribuyó la gloria e inteligencia de Salomón? La reina de Saba, después de constatar toda aquella gran sabiduría del rey Salomón, fue movida a dar un testimonio público de esta asombrosa sabiduría. Declaró que realmente era cierto todo lo que ella había oído en su tierra acerca de la notable sabiduría del rey Salomón, así como de su gobierno y de la abundancia que había en su reino, pues el reino de Salomón era riquísimo. Además, ella declaró que en un principio no creía en estos rumores o comentarios acerca de la fama del rey Salomón. Sin embargo, después de todo lo que vio y oyó, entendió que no le habían contado ni siquiera la mitad de las cosas que ella misma contempló en Jerusalén. Ahora, acerca de la subpregunta de a quién atribuyó la reina de Saba la gloria e inteligencia de Salomón, bueno, ella también declaró con asombro que toda aquella sabiduría del rey Salomón y toda la prosperidad de su reino era el resultado de la bendición del Dios de Israel, pues ella entendió que toda esta gran sabiduría no era normal en una persona si es que Dios no estaba con aquella persona, y que esta gran prosperidad del país de Israel no podían ser explicadas así nomás si es que Dios no estaba con ellos. Por eso es que ella atribuyó a Dios todos los éxitos y bendiciones tanto de Salomón como de su pueblo. Realmente Salomón y el pueblo de Israel estaban con Dios y por eso ellos disfrutaban de todas estas bendiciones. Así lo notó la reina de Saba y así lo declaró. Finalmente, la reina de Saba, con toda la información y el conocimiento que adquirió de parte de Salomón, terminó alabando y bendiciendo al Dios de Israel, pues llegó a conocerle como un Dios de verdad. Y en realidad, hay que decir de que este era el objetivo por el cual Dios había levantado a Salomón y a Israel en la tierra, pues este pueblo y este rey fueron constituidos para dar a conocer a todos los pueblos y naciones de la tierra al alto y sublime Dios de verdad. Y hasta un cierto tiempo este propósito se cumplió con el rey Salomón, pues poco tiempo después este notable rey terminaría cayendo en apostasía. Afortunadamente, ya al final de sus días, recobró la cordura y terminó volviendo a los caminos del Señor. Pasemos ahora a la pregunta número 5 que nos dice: ¿con qué regalos obsequió abundantemente la reina de Saba al rey Salomón? Y espiritualmente, ¿qué simbolizan estos regalos? Bien, la escritura nos dice que la reina de Saba, luego de comprobar la gran sabiduría del rey Salomón, le entregó muchos regalos, tales como oro en abundancia, concretamente 120 talentos de oro, que hoy sería aproximadamente unos 4.000 kilos de oro. También piedras preciosas en abundancia y gran cantidad de especias. Recordemos que de las especias se fabricaban perfumes e incienso aromático para el santuario de Dios. Todos estos regalos y obsequios que la reina de Saba entregó al rey Salomón tienen un gran simbolismo para nosotros, pues de acuerdo a la Escritura, el oro representa la preciosa fe de los hijos de Dios. Así lo encontramos registrado en 1 de San Pedro 1.7. Asimismo, las joyas y piedras preciosas que se emplean para engalanar y adornar los vestidos y hacerlos muy apreciados representan la justicia u obediencia perfecta del Señor Jesús, la cual Él nos imputa para que seamos hallados justos delante de Dios, y las especies aromáticas que permitían elaborar los caros perfumes y valiosos inciensos representan las oraciones que los santos elevan a Dios. Así lo encontramos escrito en el Salmo 141.2. Bien, pasemos ahora a la pregunta número 6 que nos dice: ¿qué le obsequió Salomón a la reina de Saba y cuáles serán los presentes de Dios a los que sean declarados justos en el juicio investigador? Bien, la escritura nos dice que el rey Salomón, correspondiendo a los obsequios de la reina de Saba, también le obsequió todo lo que ella quiso y pidió, y todo lo que él le obsequió fue más de lo que ella había traído al rey, y después de esto ella se volvió a su tierra con sus siervos. Este cortés gesto del rey Salomón
de corresponder a la gentileza de la reina de Saba, entregándole también regalos, es ilustrativo para nosotros, pues representan los obsequios que Dios nos otorgará cuando lleguemos a su reino celestial. Tenemos una subpregunta que nos dice: ¿cuáles serán los presentes que Dios dará a los que sean declarados justos en el juicio? Bueno, estos obsequios que Dios entregará a aquellos que sean declarados justos en el juicio celestial serán cosas que ojos no vieron ni oídos han escuchado, las que Dios dará a todos aquellos que pasen favorablemente el juicio investigador. En otras palabras, si el rey Salomón entregó a la reina de Saba más regalos de lo que ella le dio, entonces el Señor, que es el Rey de los cielos y la tierra, nos entregará también una inimaginable cantidad de regalos, que será mucho más de lo que nosotros le pudimos dar. En Mateo 19:29 encontramos que nos dice que Dios dará 100 veces más de lo que le dimos. Increíble, ¿verdad, hermanos? No nos queda más que agradecer y alabar el nombre de nuestro buen Dios. Pasemos ahora a la pregunta número 7, que nos dice: ¿quiénes, como la reina de Saba, trajeron presentes a uno más grande que Salomón? Y, por lo tanto, ¿qué mercancía espiritual ofrece el gran mercader a los de la Odisea? Bien, los que también trajeron presentes a uno más grande que Salomón fueron los reyes magos de Oriente, quienes vinieron a conocer al niño Jesús que había nacido allá en Belén. Cuando estos sabios de Oriente vieron al niño Jesús acostado en su pesebre, se postraron ante él y le adoraron, y le entregaron sus dones, oro, incienso y mirra. Este acto de visita y de entrega de obsequios al Señor de parte de estos reyes de Oriente constituye el cumplimiento de la profecía de Isaías 66, que nos dice que vendrán multitud de camellos y dromedarios de Madián y de Efa, cargados de oro e incienso, y te cubrirán y publicarán las alabanzas del Eterno. Vemos también que esta visita de los reyes de Oriente es muy similar al viaje que hizo la reina de Saba para conocer al rey Salomón, pues en ambos casos había un deseo de conocer a un gran rey y también en ambos casos se llevaron muchos regalos. Tenemos una subpregunta que nos dice: ¿qué mercancía espiritual ofrece el gran mercader a los de la Odisea, es decir, a nosotros, la Iglesia Adventista? Bien, de acuerdo a Apocalipsis 3:18, este gran mercader nos ofrece oro afinado en fuego para que seamos ricos, siendo el oro afinado la preciosa fe y el amor del Señor Jesús, la cual no poseemos, pero que el Señor quiere que poseamos para conseguir ser completamente fieles a Dios. También nos ofrece vestiduras blancas para cubrir nuestra desnudez, siendo las vestiduras blancas el hermoso carácter justo del Señor Jesús, el cual Dios también quiere que poseamos, pues sin este carácter, como hemos visto, no podremos pasar el examen del juicio investigador. Además, se nos ofrece el colirio para ver, pues estamos ciegos. El colirio es el don del Espíritu Santo que consiste en la sabiduría para poder discernir o reconocer el pecado. Como vemos, son 3 cosas las que necesitamos, y también son 3 los obsequios que los reyes de Oriente entregaron al Señor Jesús. Es decir, aquí hay un paralelismo. Y estas mercancías que el gran mercader nos ofrece son cosas que se compran sin dinero, pues sencillamente hay que pedirle en oración al Señor de estos dones, y Él nos lo dará. Pidamos entonces al Señor que nos otorgue estos dones o presentes, pues los necesitamos para poder hacer nuestra travesía y llegar a su reino eterno. Este es mi deseo, para mí y para todos ustedes, apreciados hermanos, en el nombre del Señor Jesús. Amén.